Hay un impulso que nos define como especie: ir más allá. Nos empujó fuera de las cuevas, a través de continentes, y ahora nos arrastra hacia el vacío que hay entre las estrellas. Este viaje no es solo por la aventura de descubrir nuevos mundos. Ya sea por un asteroide, el agotamiento de nuestros recursos o el inevitable final de nuestro Sol, quedarnos aquí no es una opción a largo plazo. Convertirnos en una especie interestelar será una prueba inevitable en nuestra evolución. El desafío es inmenso, pero la recompensa es la eternidad. ¿Estamos a la altura de nuestro propio destino? El espacio interestelar es, para todos los efectos prácticos, un vacío casi perfecto de inmensas proporciones. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, se encuentra a aproximadamente 4,24 años luz. Para poner esto en perspectiva, las naves espaciales más rápidas que hemos lanzado, como la sonda Parker Solar Probe, que alcanza récords de velocidad relativa al Sol, viajan a unos 195 km por segundo. A esa velocidad, tardaría más de 6.500 años en llegar a Próxima Centauri. La vida útil de una tripulación y la continuidad de una civilización serían imposibles bajo estas condiciones. La teoría de la relatividad de Einstein impone un límite fundamental a la velocidad en el universo, la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 300.000 km por segundo, que a partir de ahora nos referiremos a ella como c. Ningún objeto con masa puede alcanzar o superar la velocidad de la luz. A medida que la velocidad de un objeto se acerca a c, su masa aparente, masa relativista, aumenta exponencialmente, lo que significa que se necesita una cantidad de energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. La energía necesaria para mover una nave de tamaño moderado, quizás miles de toneladas, a velocidades relativistas, podría compararse con la producción energética global de la Tierra durante siglos. Un viaje de ida y vuelta a velocidades cercanas a la luz hacia un destino distante provocaría, debido a la dilatación temporal, que el tiempo transcurrido para la tripulación fuera mucho menor que en la Tierra. Para ellos, el viaje duraría años o décadas, pero en la Tierra habrían pasado siglos o milenios, dependiendo de la velocidad. Esta asimetría haría que, al regresar, la tripulación encontrase una Tierra radicalmente avanzada en el futuro, experimentando una desconexión extrema con su civilización de origen. El espacio interestelar no está completamente vacío, contiene una dispersión de átomos de hidrógeno, polvo cósmico microscópico e incluso micrometeoroides. A velocidades relativistas, incluso una partícula de polvo submilimétrica se convierte en un proyectil devastador. Un grano de arena impactando a 0,1 c tendría la energía cinética equivalente a la detonación de varias toneladas de TNT. Un impacto contra un objeto del tamaño de un guijarro podría destruir instantáneamente la nave. Diseñar un blindaje que pueda soportar estos impactos o un limpiador de partículas delante de la nave es una barrera tecnológica que va más allá de cualquier material o concepto conocido. El escudo en sí mismo se convertiría en un problema de masa y energía. Parece una sentencia, ¿verdad? Un universo que nos confina a nuestro pequeño rincón, protegido por un océano de vacío infranqueable. Pero esta no es la primera vez que nos enfrentamos a un océano imposible. Para nuestros antepasados, cruzar el Atlántico era un viaje hacia la nada. Para nuestros tatarabuelos, la idea de volar era una fantasía. Aunque complicado actualmente, vamos a explorar distintas posibilidades para cruzar ese nuevo océano cósmico. El corazón de cualquier viaje espacial es el motor de propulsión. Su funcionamiento básico, en esencia, se rige por una de las leyes fundamentales de la física. Todo motor de propulsión, desde un motor de avión a reacción hasta un cohete espacial, funciona basándose en la tercera ley del movimiento de Isaac Newton. Por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. En un cohete, la acción es la expulsión de una masa de gas a alta velocidad en una dirección. La reacción es la fuerza de empuje que impulsa el cohete en la dirección opuesta. Cuanto más rápido y en mayor cantidad se expulse esa masa, mayor será el empuje y, por lo tanto, la aceleración de la nave. La gran mayoría de los cohetes que hemos utilizado para poner satélites en órbita, enviar sondas a planetas y llevar humanos a la Luna se basan en la propulsión química. Estos motores queman combustibles como hidrógeno líquido, queroseno o combustibles sólidos con un oxidante como oxígeno líquido en una cámara de combustión. La energía que impulsa estos cohetes proviene de la liberación de energía almacenada en los enlaces químicos de los propelentes.
Para los motores químicos más avanzados, como los que usan hidrógeno y oxígeno líquidos, la velocidad de eyección de los gases suele estar en el rango de los 4 a 4.5 km por segundo. Esto es una fracción ínfima de la velocidad de la luz. Intentar alcanzar una fracción mínima de la velocidad de la luz, digamos, solo un 1% de c, que ya implicaría viajes de siglos, con propulsión química es físicamente inviable. La masa de combustible requerida para una nave de un tamaño razonable sería astronómica, superando con creces la masa de planetas enteros o incluso de todo el sistema solar. Para superar la ineficiencia de la propulsión química, la ciencia se ha volcado hacia el poder del átomo. Las reacciones nucleares liberan millones de veces más energía por unidad de masa que las reacciones químicas, ofreciendo la promesa de una velocidad de eyección de propelente dramáticamente mayor. En la propulsión por fisión nuclear, en lugar de quemar propelente, un reactor nuclear de fisión calienta un propulsor líquido, generalmente hidrógeno, hasta temperaturas extremas, miles de grados. En el corazón del reactor, los átomos de un combustible pesado, como uranio o plutonio, se dividen, fisionan, cuando son golpeados por neutrones. Este proceso libera una enorme cantidad de calor. Este gas sobrecalentado se expande y es expulsado a través de una tobera a velocidades mucho mayores que las obtenidas químicamente. Se esperan velocidades de eyección de entre 8 y 10 km por segundo, casi el doble que los cohetes químicos, disminuyendo significativamente la cantidad de combustible exigida para una misión dada. Esto es ideal para misiones interplanetarias más rápidas a Marte o Júpiter, donde reducir el tiempo de tránsito es crucial para la tripulación. La fisión pulsada es un concepto mucho más audaz y potente. Propuesto en los años 50 y 60, implicaría detonar pequeñas bombas nucleares, fisión pura, en la parte trasera de una nave, absorbiendo la explosión con una gran placa propulsora y amortiguadores gigantes para generar empuje. Las velocidades de eyección teóricas para la masa expulsada por las explosiones podrían alcanzar decenas o incluso cientos de kilómetros por segundo, hasta 100 km por segundo, lo que permitiría alcanzar de un 1 a un 3% de la velocidad de la luz. A estas velocidades, un viaje a Próxima Centauri aún llevaría entre 150 y 400 años, lo que lo convierte en un viaje generacional. Tanto los reactores térmicos como las explosiones pulsadas generan una radiación intensa que requiere blindaje masivo para la tripulación y la electrónica, lo que aumenta significativamente la masa de la nave. Diseñar y construir estructuras capaces de soportar y dirigir explosiones nucleares repetidas en el espacio es un reto tecnológico inmenso. La fusión busca replicar el proceso que alimenta el Sol, combinar núcleos atómicos ligeros, como isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio o helio 3, para liberar enormes cantidades de energía. Esta energía se usaría para calentar y expulsar un plasma a velocidades altísimas. La fusión ofrece la promesa de una eficiencia aún mayor que la fisión, con velocidades de eyección que podrían llegar a miles de kilómetros por segundo. Por ejemplo, los diseños del proyecto Daedalus estimaban hasta el 5% de la velocidad de la luz. Esto significa que un viaje a Próxima Centauri podría reducirse a décadas, de 50 a 100 años. Sigue siendo un viaje de por vida para la tripulación, pero es significativamente más manejable. La fusión controlada es un sueño distante. La mayor barrera es que la fusión nuclear controlada, que produzca más energía de la que consume, aún no se ha logrado de forma sostenida y eficiente en la Tierra en un reactor práctico, a pesar de décadas de investigación. Los desafíos son inmensos. Confinar plasma a millones de grados, mantener la reacción y extraer la energía de forma útil. Construir un motor de fusión compacto y fiable para una nave espacial es aún más complejo. La antimateria es, sin duda, la alternativa más prometedora en términos de eficiencia energética para la propulsión, pero también la que presenta algunos de los mayores obstáculos prácticos. Para entenderlo de forma sencilla, la antimateria es como un gemelo opuesto de la materia ordinaria. Cada partícula de materia, como un electrón y un protón, tiene una antipartícula correspondiente con la misma masa, pero con signo invertido en ciertas propiedades, por ejemplo, la carga eléctrica. Un electrón, carga negativa, tiene el positrón, carga positiva. Un protón, carga positiva, tiene el antiprotón, carga negativa. Cuando un electrón y un positrón entran en contacto, se aniquilan mutuamente. No es una explosión química ni nuclear como las que conocemos. Es una conversión total de su masa en energía pura, dos fotones de muy alta energía llamados rayos gamma.
La famosa ecuación de Albert Einstein establece la equivalencia entre masa y energía. E representa la energía liberada. M representa la masa convertida en energía. C representa la velocidad de la luz. Esta ecuación nos dice que una pequeña cantidad de masa, m, puede convertirse en una cantidad gigantesca de energía, E, al estar multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto significa que una cantidad diminuta de antimateria puede producir una energía inmensa. Esto es lo que la hace el Santo Grial. Mientras las reacciones químicas convierten solo una 10.000 parte de la masa en energía, y las reacciones nucleares, la fisión el 0,1 y la fusión alrededor del 0,4% de la masa, la aniquilación materia-antimateria roza la conversión total. La propulsión por antimateria se basa en la aniquilación protón-antiprotón. La masa se transforma en partículas inestables con enorme energía cinética. En un motor de antimateria, los antiprotones chocarían con hidrógeno, y de todas las partículas resultantes, solo los piones cargados, que concentran cerca del 40% de la energía, serían capturados y guiados por una tobera magnética. Expulsados a velocidades relativistas, generarían un empuje sin igual. Sin embargo, su vida media de aproximadamente 26 nanosegundos y su dispersión angular hacen inviable, hoy por hoy, dirigirlos eficazmente antes de que decaigan. Ese es uno de los mayores retos del motor. A pesar de su potencial inigualable, la antimateria es un unicornio energético, ya que presenta barreras casi insuperables con nuestra tecnología actual. La antimateria no existe de forma natural en grandes cantidades. Se produce en aceleradores de partículas, como el CERN, en cantidades ínfimas, a un costo energético y económico asombroso. Por ejemplo, producir un solo gramo de antimateria consumiría la energía de varias centrales nucleares durante décadas, con un coste estimado de decenas o cientos de miles de millones de dólares debido a la enorme ineficiencia de los aceleradores de partículas actuales. Estamos hablando de una producción de nanogramos al año, no de las toneladas que se necesitarían para un viaje interestelar. Dado que la antimateria se aniquila al contacto con la materia ordinaria, no puede almacenarse en un recipiente físico. Requiere trampas magnéticas, que utilizan campos magnéticos y eléctricos para suspender las antipartículas en un vacío extremo, sin que toquen las paredes del contenedor. Mantener estas trampas operativas de forma fiable durante años o décadas en el espacio, y con la cantidad de antimateria necesaria, sería una obra de ingeniería asombrosa. La aniquilación es una reacción extremadamente violenta. Un fallo en el sistema de contención, incluso de una pequeña cantidad de antimateria, podría tener consecuencias explosivas y devastadoras para la nave y su tripulación, liberando radiación gamma letal. Pero, ¿y si la solución para la inmensidad del espacio no fuera quemar toneladas de propelente, sino flotar? Si el empuje definitivo no viniera de explosiones controladas, sino del más sutil e inagotable de los elementos, ¿la luz? Imagina una vela espacial, no una que capture el viento, sino una que domina el flujo invisible de fotones. Porque aunque los fotones, esas diminutas partículas de luz, carecen de masa, sí transportan momento. Son como pequeñas canicas invisibles, y al golpear una superficie, ejercen una presión, llamada presión de radiación. Un empuje casi imperceptible, sí, pero constante. Para un viaje interestelar, la luz solar es insuficiente, por lo que se propone un sistema de vela láser. Un haz de láseres externo y extremadamente potente impulsaría la vela de forma continua, permitiéndole alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz, hasta un 20%. Este enfoque no es una mera fantasía, es la ambición detrás del proyecto Breakthrough Starshot, una iniciativa que busca materializar esta visión, no para naves tripuladas por ahora, sino para algo más sutil, más rápido, minisondas robóticas, pequeñas, del tamaño de un sello. El tiempo estimado de viaje a Próxima Centauri, tan solo 20 años. La energía necesaria para empujar una nave tripulada sería colosal, un desafío que aún está más allá de nuestra capacidad actual. Aunque elegante, la propulsión por vela láser se enfrenta a barreras tecnológicas monumentales. Para impulsar una nave de tamaño relevante para humanos, la potencia necesaria para el sistema láser sería astronómica, equivalente a la producción energética global de la Tierra durante siglos. Producir, contener y dirigir esta energía es, con nuestra tecnología actual, imposible. La vela necesita ser increíblemente delgada para maximizar la aceleración por unidad de masa.
debe soportar la intensa radiación del láser sin fundirse ni degradarse y al mismo tiempo ser lo suficientemente fuerte para el despliegue y la integridad estructural durante el viaje. Para generar suficiente empuje para algo más que una minisonda, la vela tendría que tener decenas o incluso cientos de kilómetros cuadrados de superficie. Además, mantener un haz de láser tan poderoso, enfocado con precisión micrométrica sobre una vela, es un problema óptico y de control de orientación que va más allá de nuestras capacidades actuales. Una vez que la nave ha acelerado y ha dejado el sistema solar, no hay una fuente de láser para frenarla. Tendría que llevar sus propios medios de desaceleración, que añadirían masa y complejidad. Si las estrellas están demasiado lejos para alcanzarlas en una vida humana, ¿y si convertimos la nave en nuestro hogar? Hablamos de las naves generacionales, arcas estelares que desafían la tiranía del tiempo. Imagina una estructura colosal, del tamaño de una pequeña ciudad, cruzando el vacío interestelar durante siglos o milenios. Dentro, ecosistemas cerrados reciclan cada gota de agua y cada molécula de aire. Miles de personas viven allí. Nacen, trabajan, forman familias y mueren sin ver su destino. Sus nietos o tataranietos serán quienes lleguen a ese nuevo mundo. Pero este sueño se enfrenta a enormes dificultades. Primero, la ingeniería extrema. Un microplaneta autosuficiente precisa sistemas perfectos, gravedad artificial, blindaje contra radiación cósmica y capacidad para reparar cualquier fallo sin ayuda externa durante milenios. Un error en el reciclaje de nutrientes o un fallo estructural sería catastrófico. Luego, la biología humana. ¿Cómo mantener la diversidad genética en una población reducida durante 20 generaciones? La endogamia sería una amenaza constante y nuestro cuerpo, adaptado a la Tierra, sufriría en un entorno confinado. Pérdida de masa ósea, atrofia muscular y estrés psicológico crónico. La organización de esa pequeña sociedad espacial a la deriva sería complicada. ¿Conservaría la 10ª generación el propósito de la misión? Cultura, leyes, educación, todo evolucionaría en el aislamiento. ¿Surgirían conflictos por recursos? ¿O la apatía haría que rechazaran el planeta que nunca eligieron? Un solo conflicto interno podría destruir la misión. Y aquí aparece una alternativa. ¿Y si dormimos durante el viaje? La hibernación o animación suspendida promete reducir el envejecimiento y el consumo de recursos. Los tripulantes despertarían casi sin notar el paso del tiempo. Las ventajas son claras. Naves más pequeñas y eficientes, sin traumas generacionales. La tripulación mantiene su contexto cultural, pero hoy es ciencia ficción. La criopreservación actual daña tejidos con cristales de hielo. Experimentos con mamíferos pequeños muestran progresos, pero revertir el proceso en humanos plantea riesgos cerebrales y musculares irreversibles. Nos adentramos finalmente en ideas que son la joya de la corona de la ciencia ficción, objeto de intensa, aunque altamente especulativa, investigación teórica para determinar si son físicamente posibles o meras construcciones matemáticas. Si el espacio es inmenso y el tiempo es una barrera, ¿no sería maravilloso poder tomar un atajo? Esa es la hipótesis de los agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen. La física moderna nos enseña que el espacio y el tiempo no son entidades rígidas e inmutables, sino que forman un tejido flexible llamado espacio-tiempo. Este tejido puede curvarse y distorsionarse por la presencia de masa y energía, como predice la relatividad general de Einstein. Un agujero de gusano sería un túnel o puente hipotético que conectaría dos puntos distantes en el universo, e incluso, bajo condiciones especiales, dos momentos diferentes en el tiempo, mediante una ruta mucho más corta de lo que la luz tardaría en viajar por el espacio normal. Tendría dos bocas en puntos distantes del espacio y una garganta que las conecta. Si fueran reales y transitables, permitirían cruzar distancias interestelares sin moverse a velocidades relativistas. Simplemente entrarías por una boca y saldrías por la otra, si pudieses sobrevivir a las condiciones extremas de gravedad y radiación en el interior. Las ecuaciones de la relatividad general permiten matemáticamente la existencia de agujeros de gusano, pero esto no significa que existan en la realidad. Si se formaran de manera natural, quizás en las condiciones extremas del universo temprano o cerca de agujeros negros, se cree que serían microscópicos y extremadamente inestables. Incluso si existiera un agujero de gusano, la inmensa fuerza gravitacional que lo crea también tendería a cerrarlo en tiempos increíblemente breves, quizás en una fracción diminuta de segundo.
Sería como intentar pasar por un túnel que colapsa sobre sí mismo en el momento en que intentas entrar. Cualquier pequeña perturbación, como la entrada de una nave, lo haría inestable y colapsaría. No sería un pasaje seguro. Para mantener un agujero de gusano abierto y estable el tiempo suficiente para que algo lo atraviese, se necesitaría un tipo de sustancia muy especial, llamada materia exótica. La materia exótica es un concepto teórico con propiedades que desafían las leyes de la física tal como las observamos en la naturaleza. Su rasgo clave: densidad de energía negativa. ¿Esto qué significa? La gravedad atrae, curva el espacio-tiempo hacia adentro. La materia exótica actuaría como una especie de antigravedad local, empujando el espacio-tiempo hacia afuera. Sería el andamio que impide que la garganta del agujero de gusano se cierre. ¿Existe? No hay evidencia de que la materia exótica con las propiedades necesarias para estabilizar un agujero de gusano exista o pueda ser creada. Si existieran agujeros de gusano transitables, podrían funcionar como máquinas del tiempo, permitiendo viajes al pasado y generando paradojas lógicas insalvables, como la paradoja del abuelo, donde alterarías eventos pasados que impedirían tu propia existencia. Esta contradicción directa desafía los principios fundamentales de causa y efecto, sugiriendo que tales viajes en el tiempo, y quizás los propios agujeros de gusano transitables que los harían posibles, podrían ser incompatibles con las leyes de nuestro universo. El motor de Alcubierre, propuesto por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994, no se basa en mover la nave a través del espacio a velocidades supralumínicas, lo cual es imposible según la relatividad de Einstein para objetos con masa. En cambio, su ingeniosa propuesta consiste en distorsionar el propio espacio-tiempo alrededor de la nave. Imagina que el espacio-tiempo es una gran alfombra. En lugar de correr muy rápido sobre ella para ir de un punto a otro, lo que hace un motor de Alcubierre es doblar la alfombra misma. El motor crearía una burbuja de espacio-tiempo plano y normal alrededor de la nave. Dentro de esta burbuja, la nave y su tripulación no sentirían ninguna aceleración extraña y, para ellos, el tiempo pasaría con normalidad. Fuera de esta burbuja, el motor haría dos cosas simultáneamente. Contraería el espacio-tiempo delante de la burbuja. Sería como si el espacio se encogiera o comprimiera, haciendo que la distancia a recorrer fuera mucho más corta. Expandiría el espacio-tiempo detrás de la burbuja. El espacio se estiraría o dilataría rápidamente, alejando el punto de origen. Al hacer esto, la burbuja y la nave dentro de ella serían llevadas por esta ola de espacio-tiempo que se contrae por delante y se expande por detrás. La nave no se mueve a través del espacio más rápido que la luz, sino que el espacio mismo es el que se mueve, se deforma, a velocidades supralumínicas, llevando consigo la burbuja. Aunque la matemática del Warp Drive de Alcubierre es consistente con las ecuaciones de la relatividad general, los obstáculos para su realización son inmensos y actualmente insuperables. La necesidad de materia exótica es el mismo gran problema que encontramos con los agujeros de gusano. Para contraer el espacio-tiempo por delante y expandirlo por detrás, el motor de Alcubierre requeriría cantidades colosales de materia exótica con densidad de energía negativa. Una vez dentro de la burbuja de Warp, la nave estaría rodeada por el espacio-tiempo distorsionado, impidiendo que la tripulación pudiera ver o interactuar con el universo exterior de manera normal. No podrían enviar señales de radio a la velocidad de la luz, ya que se estarían moviendo con el espacio-tiempo distorsionado. ¿Cómo se iniciaría el motor? ¿Cómo se detendría con precisión? ¿Cómo se maniobraría? La nave no tendría control sobre el espacio-tiempo exterior, solo sobre su burbuja local, lo que plantea enormes desafíos para la navegación y el control preciso del destino. En conclusión, el viaje interestelar representa el reto científico y tecnológico más complejo al que la humanidad podría enfrentarse. Las distancias, la barrera de la luz, la energía requerida y la ausencia de tecnología viable plantean un muro aparentemente infranqueable. Sin embargo, la historia de la ciencia nos enseña que lo que hoy es imposible, mañana podría ser factible con nuevos descubrimientos y un ingenio incansable.